Ese nombre me lo puso un comunicador, Enrique Mayams Reyes. Ah, Enrique, mi vecino, sí. Él hizo un equipito allá en los 71 más o menos. Radio Variedades se llama el equipo. Me acuerdo que nos dio un uniforme blanco. Y él, pues él tenía más conocimiento de fútbol que nosotras. Y me comentó que me iba a poner Peque por mi tamañito, Peque, y porque yo era goleadora y en la selección nacional había una muchacha, ella ya grande, la Peque Rubio, de hecho hermana de un jugador muy famoso de Cruz Azul. Sergio Rubio. Sergio Rubio. Entonces de ahí viene mi nombre, de Enrique Mayams Reyes, que en paz descanse. Sí, locutor de muchos años en las mañanas en Radio Variedades, la familia muy cercana a mí. De hecho, era una calle de locutores, que estaba mi padre, que fue locutor en paz descanse, Ángel Domínguez, estaba Enrique Mayans, estaba Arnoldo García, estaba el profesor Adrián Ojeda por ahí, así que eran muchos locutores y ahí estaba Enrique, pero no me sabía esa, que hubiera estado ahí en la promoción de equipos de fútbol. Era muy entusiasta y en aquel tiempo que se vino la efervescencia del fútbol femenil en el país, en el 70, de hecho después del mundial que hubo en México, que tuvieron muy buen resultado las muchachas mexicanas. Se dio, no sé cómo sucedería, pues yo estaba muy chica en aquel tiempo, la indicación de que en todo el país se abrieran ligas femeniles de fútbol. Y aquí en Ensenada se abrió una liga con 8 equipos. En aquel momento fue un boom ese evento, ese campeonato que hubo en México, y precisamente la Peque Rubio fue el gran estandarte, y de hecho es la primera mujer que ingresó a este famoso Salón de la Fama, ahí en Pachuca, ingresada como gran figura. Y me imaginé que algo tenía que ver la Peque Rubio con la Peque Ramos. Sí, fíjate que pasaron muchos años y me tocó enfrentarla, como cuando tendría yo que unos 16 años. Vino la selección nacional, una gira por todo el país, presentando precisamente pues a esas jugadoras que fueron realmente yo considero que ellas fueron las iniciadoras del fútbol femenil en el país. Alicia Vargas, mediocampista. De hecho, en ese partido contra la selección de Ensenada, nos ganaron 7-1 y fui la única que les clavé gol. Goleadora tú, ¿y tenías similitudes en su estilo de juego, la Peque Rubio y tú? Pues también era bajita, y yo era bajita, era rápida, yo también era rápida, pero yo pienso, pues, por las condiciones que manejábamos, que era meter goles, creo. Y el fútbol, llegas a ese equipo del señor Mayans que nos dices, pero en tu casa, tus padres, cuántos hermanos, y se jugaba fútbol, era una familia futbolera? Sí, no necesariamente. Mis hermanos fueron los iniciadores conmigo. Yo tengo 2 hermanos, que uno tiene 4 años mayor que yo y el otro tiene 7. Pues los 2 jugaban fútbol. Pero yo seguía mucho a mi hermano, Adalberto Ramos, 4 años mayor que yo. Y estaba en tercer año de primaria y él hizo equipito de los niños, y él según era el director técnico, entonces yo andaba pegada. Y ahí fue la clave del asunto con lo del fútbol. Después, pues ahí ya mi hermano fue portero, jugó en la liga de primera fuerza y eran buenos para jugar. Ahí fue que yo aprendí. Mi papá no le gustaba, era de Jalisco, pero no le gustaba el fútbol, pero él no seguía la corriente, pues. ¿Tú naciste aquí en Ensenada? Nací en Ensenada, 5 hermanos, ahí en la Maestros. Estuve ahí en la primer ayuntamiento, estuve en la secundaria 9, escuela de enfermería, la prepa Ensenada en aquel tiempo, después fue bachilleres. Ese fue mi desarrollo, pero en aquel tiempo que se hicieron los 8 equipos, ahí yo tendría que 12, 13, 14 años. ¿Y había efervescencia? ¿Las mujeres querían jugar fútbol entonces? Pues 8 equipos, Ensenada era una ciudad pequeña y sí se armaron 8 equipos. Aquí nuestras hermanas del Sausal vinieron, acá el Valle también hicieron un equipito, y aquí de la ciudad el primer campeón que fue el equipo de otro comunicador, el Pica.
Barbosa. Barbosa. Él hizo pues realmente fue un equipazo, era un equipazo porque quedó campeón. Tundemáquinas, por lo de las teclas de las máquinas del periódico, ¿no? Algo así. Sí, así se les dice porque antes eran las máquinas de escribir, los de teclas, les decía a los periodistas. Y Óscar Barbosa, el Pica, era futbolista y también se dedicaba a formar equipos. Era también una persona muy entusiasta, apoyó mucho el fútbol femenil en aquellos tiempos. Te estoy hablando del 71 como al 74. Hubo como unos 4 o 5 torneos aquí en la ciudad. Y después algo sucedió y ya no hubo fútbol en la ciudad. ¿Y destacaste tú en esa liga de inmediato? Pues mira, quedé campeona goleadora a los 13 años. Fui el equipo Tundemáquinas que quedó campeón. Yo entré al torneo faltando 2 fechas para que se terminara el torneo. Y no metí gol, porque nomás jugué 2 partidos. Quedó campeón Tundemáquinas y campeona goleadora. Una muchacha que jugaba ahí, que se llama Leoba Sarabia, fue la primera campeona goleadora de esta ciudad. Pero esa muchacha, en el siguiente torneo entré yo a jugar y entraron ya muchos equipos. No volvió a jugar ella jamás. Jamás se volvió a ver en las canchas. Yo jamás en la vida la volví a ver. De hecho, yo nomás la vi unas 2 o 3 veces. Me dicen que todavía anda por ahí, pero no. No sé decirte. ¿Jugaste en Radio Variedades entonces? ¿Así se llamaba el equipo? Sí, no. Tundemáquin, Mayams Reyes ya no pudo continuar con el equipo. Entonces lo cedió y lo agarró otra persona y fue mi primer equipo, porque Radio Variedades fue nada más como un inicio. Jalisco, Deportivo Jalisco, y ahí fue donde yo hice mi carrera aquí en Ensenada. ¿Quién lo tenía a cargo? Un señor que se llamaba Óscar, no recuerdo su apellido, él se fue de aquí. Y yo quedé campeona goleadora todos los siguientes años en ese equipo.